Entonces, efectivamente, Emily, cuando yo dijere al impío, ¿no? Aquí está hablando el Señor a Ezequiel, le dice, cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se apercibiere de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, ¿no? Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a decir, este es un delincuente, tú tienes que decirle, escúchame, amigo, bueno, no le que le quieras decir, lo que estás haciendo está mal. Primero, porque estás dañando a otras personas. Segundo, porque estás condenando tu alma para el infierno. Arrepiéntete de tu mal camino, deja el pecado, vuelve a Cristo, ¿no? Eso es la tarea del profeta, del evangelista, del pastor, de la madre, del esposo, de la esposa, del hijo, qué sé yo, del hermano, ¿no? Del atalaya. Tienes que denunciar el pecado y tienes que decir, eso es pecado, eso te está llevando a la condenación, eso te está apartando de la gloria de Dios y tienes que dejarlo para que exhortar a las personas. Muy bien, Mijael, para que no sean vencidos por el enemigo. Efectivamente, entonces el atalaya, como le llamó a ser Dios a Ezequiel, nos está llamando a todos nosotros ser. Y así como le dijo a Ezequiel, si tú no hablas, cuando yo le quiero, le quiero amonestar al pecador y tú no hablas, se va a morir en su pecado. De que se muere, pero tú también, junto con él, por no hablar. Entonces, hermanos, ahí nosotros ahora escuchamos muchísimo decir, ya, es homosexual y qué, si no le hace mal a nadie. Sí, amonestar con la palabra de Dios, con amor, eso es cierto, con amor y no olvidemos ese detalle, porque la palabra de Dios es así, no sin amor no hay nada soy, dice Pablo. A ver, entonces, volviendo al punto, ¿qué pasaría, no? Si está ahí esta gente que dice que no le hace mal a nadie, nadie le hace mal. Eso no es verdad. Aparentemente, así físicamente uno los ve y dice, sí, pues, ¿qué podría ser mal si este y este otro se quieren, ¿no? Y quieren vivir juntos? ¿Y qué a nosotros? ¿Y qué a nosotros? Primero que el pecado trae maldición a la tierra. Por culpa del pecado, la tierra es maldita y hay escasez. ¿Te hace mal a ti? Claro que te afecta, claro que nos afecta el pecado a todos los habitantes de la tierra. Miren qué le pasó a Sodoma y Gomorra por el pecado de su pueblo, ¿no? Y segundo, que si tú no le amonestas y no le dices que lo que están haciendo es pecado, te vas al infierno. ¿Te hace mal el pecado? Sí, nos hace mal el pecado a todo el mundo, nos hace mal el pecado porque si no hacemos algo al respecto, incluso nos puede a nosotros afectar nuestra salvación. O sea que el pecado tiene que ser denunciado sí o sí. Luego dice, pero si tú amonestares al impío, si tú le dices a una chica que quiere abortar, no abortes, eso es pecado. Mira que si tú lo haces, el Señor va, no sé, te va a castigar. ¿Qué sé yo? Lo que tengas que decirle, lo que el Señor te ponga en el corazón decir, porque cuando tú te vas a amonestar a alguien, tú no te tienes que ir a decirle, oye tú, ¿qué te habrás creído? Mira cómo te... Así no es, definitivamente así no es. Uno no puede amonestar a nadie sin primero haber orado, sin primero haberle preguntado a Dios qué le digo y cómo se lo digo, ¿no? Y cuando el Señor te ha recomendado cómo hacer, cómo obrar, entonces ahora tú en el nombre del Señor te vas a decirle lo que el Señor te dijo que le digas, ¿no? Y ahora sí, esa persona no te escucha e igual sigue, ¿no? En su pecado, ahora ya el Señor dice, esa persona va a morir por su pecado, ¿no? Así, efectivamente, Mili dice, el que no hace lo bueno le es contado por pecado. Claro, porque esos son los pecados de omisión. Igual nos vamos al infierno por quedarnos calladitos. O sea que
No hay forma, no podemos estar neutros. Tenemos que hacer siempre algo, porque quedarse neutro es igual quedarse con el enemigo. Tenemos que hacer algo. Entonces, miren, hermanos, lo que nos está diciendo el Señor. Si tú le llamas la atención a alguien, has orado, has intercedido, pero la persona continúa en su pecado, entonces dice la palabra del Señor que esa persona morirá, pero tú has librado tu alma. Nosotros hemos cumplido con la tarea de atalaya, ¿no? Muy bien, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria porque su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, no pecare y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado por, y tú habrás librado tu alma. Bueno, esto ya queda claro, ¿no es cierto? Queda claro cuando nosotros le amonestamos a las personas, sea que nos escuchen o no nos escuchen, como dice la palabra, nosotros debemos predicar a tiempo y afuera de tiempo. Les guste a la gente que nos escucha o no les gusta, igual les tenemos que decir. No, yo tengo una amiga a la cual aprecio mucho, que es idólatra hasta los huesos. Su hermano es sacerdote y bueno, la cosa es que es una muy buena persona, pero si tú le empiezas a predicar como que se incomoda. Ya, si no fuera porque es mi amiga, yo creo que me hubiera votado 3000 veces, pero con todo el respeto, yo le he hablado y ella me ha escuchado, medio que no le ha gustado, pero igual yo ya le dije que está mal, ¿no? Pero bueno, me da mucha pena y es mi oración que ella vuelva a los caminos del Señor. Muy bien, entonces vemos ahora sí que el Ezequiel, cuando regresa, después de haber visto la visión gloriosa de la presencia de Dios, regresa y se queda mudo. ¿Por qué se queda mudo? Hay muchas personas, muchos estudiosos bíblicos que dicen que él sentía que había logrado que la presencia de Dios se había absorbido en el alma de Ezequiel, o que en todo caso Ezequiel había absorbido en la presencia de Dios y que sentía el amor que Dios sentía por el pueblo y al mismo tiempo, a pesar de sentir ese amor tan grande, sentía la decepción de mirar a ese pueblo en su pecado, porque el pueblo de Ezequiel, el pueblo que vivía junto con Ezequiel, en esa época eran idólatras, sí les había dicho, ¿no? Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, los había expatriado de Jerusalén, a pesar de que Jeremías les había dicho, dejen la idolatría, miren que va a venir el rey, ¿no? Y ese Nabucodonosor los va a llevar. Por el último, cuando ya el rey estaba por venir, Jeremías decía, no le hagan guerra, déjense llevar cautivos para que no muera nadie. Nadie le hacía caso al profeta Jeremías, pobre Jeremías. Lloraba y lloraba y lloraba y su corazón se hacía agua, dice, ¿no? No le oían, no le oían. Igual eso mismo pasó con Ezequiel. No dejaban la idolatría. Habían hecho un sincretismo entre la religión cananita y la religión babilónica, y ellos todavía en toda su idolatría decían que están adorando a Dios el Altísimo, Jehová de los cielos y de los ejércitos. Imagínense, es igualito que cuando ustedes hablan con una persona católica que es idólatra, sí, que tiene su santito de aquí y tiene su rosario allá y hacen estas idolatrías bien feas que hacen ellos realmente, y ellos aseguran y aseveran que están adorando a Dios, ellos lo creen, sinceramente lo creen, pero eso no le gusta a Dios. Y así que cuando tú le dices eso no se hace, ellos se enojan contigo, ¿no es cierto? Eso mismo pasaba con Ezequiel, ellos habían hecho una religión bien desastrosa, adorándolo en lugares altos, adorando cosas así, esa religión muy,
efectivamente ellos piensan que están haciendo lo correcto, están seguros que están haciendo lo correcto, se olvidan de lo que dice la Biblia, se olvidan de lo que Dios les manda y hacen cosas erradas pensando que están haciendo lo bueno, pero hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Entonces estos estudiosos bíblicos dicen que Ezequiel pudo sentir el amor de Dios por el pueblo y al mismo tiempo la furia, la indignación al ver tanto pecado ahí junto, que cuando él llega y se queda atónito porque veía tantísimo pecado que decía, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿No? Y que se quedó como pensando cómo les voy a hablar. Ahora, estas son, ¿cómo se llama? Suposiciones, ¿no? Esto piensan los exegetas, esto piensan los estudiosos bíblicos. Puede ser, puede que no, sí, yo les comparto, pero no sabemos qué es lo que estaba pasando por el corazón de Ezequiel. Lo que sí sabemos es que al término de esos 7 días vuelve a aparecer Dios hablándole en profecía, nombrándolo atalaya y diciéndole que si él se calla, le va a ir recontra mal. Porque dice, si tú recibes la palabra que yo te digo para el impío, para que no peque, y tú no le dices nada, te quedas callado, se va a morir, pero tú te mueres junto con él. Y si tú le dices, si él cambia, él va a vivir y tú también. Y si tú le dices, si no cambia, él muere, pero tú no. Básicamente eso es lo que le dice Dios, pero luego Dios le habla esto allí en el río Quebar y le sigue diciendo más, vamos a ver, entre los versículos del 22 al 27. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, ¿no? Entonces dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Por fin, en una semana, Ezequiel se levanta, se movió de donde estaba sentado una semana y se va porque el Señor le dijo, el Señor dice, vino la mano de Jehová sobre mí. Y cuando dice vino la mano de Jehová, está diciendo, básicamente cuando la mano del Señor viene sobre nosotros, viene para infundirnos aliento, viene para infundirnos valor y fuerza. Y entonces él recibe esa fuerza de parte de Dios, se levantó, salió al campo y allí pudo conversar con Dios y le dijo, y me levanté y salí al campo y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar. ¿Se acuerdan? Ya en el capítulo 1 ya nos explicó cómo era todo ese, ¿no? Ese carruaje y todo eso que él había visto, ¿no? Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Mira, y aquí empiezan lo que Dios comienza a hacer con Ezequiel, porque a partir de ahora vamos a ver cómo el Señor le dice, haz esto y la gente va a mirar lo que tú estás haciendo. Pero yo ya les había dicho que el profeta queda mudo, acá lo vamos a ver. Justo este pasaje se titula El profeta mudo, ¿no? Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Estos primeros capítulos vamos a escuchar muchas veces que el Señor llama al pueblo de Israel que estaba allí en Babilonia, casa rebelde. Casa rebelde, casa de duro corazón, casa de corazón de piedra. O sea, básicamente son personas perdidas en su idolatría, en su maldad. Este grupo de personas que habían sido exiliadas a Babilonia, los que estaban aquí en Tel Aviv,
no lo estaban pasando tan mal, porque si bien habían sido exiliados, habían sido sacados de su tierra y llevados como trofeo de guerra a Babilonia, a Tel Aviv, el segundo grupo se fue a Tel Aviv, el primer grupo se fue a Susa, la capital del imperio. El segundo grupo se fue a este lugar y se dedicaron al comercio. Esta gente se dedicó a prosperar, hicieron grandes negocios y se enriquecieron. Los judíos que se fueron a este exilio babilónico se enriquecieron y les iba muy bien. Así que si ellos habían sido idólatras, razón por la cual habían sido sacados de Jerusalén, ahora llegan a otro lugar más idólatra todavía, sea más abiertamente idólatra, y estaban a sus anchas, pues. Ahí decían, si te saco de un lugar donde te gusta el pecado, pero no hay mucho, y te llevo a otro lugar donde el pecado pues sobreabunda, entonces ahí estaban en su salsa, ¿no? Así que Ezequiel dice, ¡ah, qué horror! ¿Qué es esto? ¿No? Imagínense la situación, pobrecito Ezequiel, ya me da pena, es igual que Lot, cuando veía, el justo Lot afligía su alma todos los días cuando veía el pecado y la inmoralidad en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Seguro, yo digo, ¿no? El alma de Ezequiel seguramente estaba ya completamente atribulada con tantísimo pecado. Entonces vamos a escuchar mucho que el Señor se refiere a ellos como casa rebelde, casa que engrosó su corazón, ¿no? Muy bien. Le dice esto a Ezequiel. Miren, presten atención. Tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti se supone que el pueblo de Israel que estaba junto con él pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Encima, para colmo de males, o sea, le está diciendo, ellos te van a amarrar, te van a atar con cuerdas y encima yo te voy a hacer mudo, ¿no? Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás para ellos varón que reprenda porque son casa rebelde. Mas cuando yo hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, que no oiga, porque casa rebelde son. Muy bien. Entonces, se supone que el Señor Dios lo saca de donde estaba ahí sentado por una semana, le dice, ven conmigo al campo, y en el campo se vuelve a mostrar a Jehová, a Ezequiel en su gloria, en su cabot, otra vez de nuevo, y le dice, ¿sabes qué? Habla lo que te voy a decir que hables, pero espérate porque primero vas a estar mudo por un tiempito, ¿ya? Porque igual no te van a escuchar. Ahora, hay quienes dicen, ¿no? Porque, bueno, las posturas al respecto son varias. Hay quienes dicen, Dios se enojó con Ezequiel porque le había mandado que vaya y hable con el pueblo y se fue y se sentó una semana sin decir una palabra. Entonces Dios le dice, no me vas a hacer caso. Ah, ya, bueno, entonces no quieres hablar, no hables, toma, pum, te quedas mudo. Bueno, la verdad yo no sé, yo no creo que haya sido castigo divino, pero no sé porque la Biblia no dice más. Y como la Biblia no lo dice, no es importante saber esto. Lo que sí es importante saber es que Ezequiel, a pesar de que estuvo mudo, siguió escuchando la palabra del Señor y siguió obrando conforme a Dios le mandaba obrar. Ezequiel era un hombre que amaba a Dios y Dios le había dicho, mira, tú vas a predicarles, pero la gente no te va a escuchar porque son, como dice acá, casa rebelde, por si acaso. Entonces, cuando él le dice, y esta gente te pondrá ligaduras, te amarrará con cuerdas, dice acá. Aquí dice, ¿no? Pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. El hecho, básicamente decir que te amarraron, podría entenderse como un simbolismo. ¿Qué significa estar atado? ¿Qué significa estar amarrado? No poder actuar, incapacidad de acción. En otras palabras, no te van a dejar hacer nada.
no vas a avanzar la gran cosa. Es lo que yo entiendo más, pero es lo que yo entiendo. Ahora, no sé si eso es lo que sea correcto, porque hay posturas en ese sentido y también hay posturas en que son literales y dicen, no, se fue de regreso del campo a su ciudad y ahí lo amarraron en su casa, lo pusieron en, ¿sabes qué? Para que no estés sentado junto al río que va una semana, mejor siéntate en tu casa y para que no te levantes, te voy a amarrar, ¿no? Hay posturas y todos tienen sus puntos, tú los escuchas, los lees y ves que de alguna forma tienen cierta lógica, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué es lo que en realidad haya sido, si lo podemos entender de manera literal o si lo podemos entender de manera alegórica o si lo podemos entender de ambas, ¿no? Literal y alegórica al mismo tiempo. La cosa es que lo que sí queda claro es que Ezequiel volvió a quedar otra vez en silencio, pero esta vez porque enmudeció, porque ya no podía hablar, aunque hubiera querido hablar, no podía hablar. Y Dios mismo le dijo, porque tú no vas a poder hablarles a ellos porque ellos son casa rebelde. Ellos son casa rebelde. Pero luego dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abrirás tu boca y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. Aquí esta expresión que lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, muchas veces Jesús mismo decía, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? ¿A qué se refiere? Miren, hermanos, la capacidad de oír, ¿no? Todos nosotros oímos. Pero no solamente nosotros oímos, oyen las personas que no están aquí. Tú le hablas a un drogadicto, te oye, ¿no? Entonces, el que tenga oído para oír, oiga, podría entenderse que el que tiene orejas, el que no es sordo, que oiga, ¿no? Pero no, está hablando de algo mucho más profundo, hermanos. El oído es es algo, es una gracia, es un don de Dios. No todos pueden oír, no todos pueden oír espiritualmente porque están muertos espiritualmente. Para escuchar la voz de Dios, tus oídos espirituales tienen que estar abiertos a la voz de Dios y deben ser oídos espirituales, no pueden ser tu oído físico. Cuando la gente se cierra, seguramente ustedes han tenido la oportunidad de predicarle a alguien que oyendo no oye, que tú le dices un versículo bíblico que le va pero muy bien para el tema del que tú estás hablando y no lo entienden, no lo reciben. Yo, ¿cuántas veces a esta amiga mía que les cuento católica, le he leído la Biblia, pasajes bíblicos contundentes para mí, que son ya más claros que el agua, pero ella no lo entiende, no lo ve, no lo entiende de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque espiritualmente está muerta. Por eso el Señor dice, tú vas a hablar. Y los que espiritualmente no estén muertos, o sea, los que tengan oídos para oír, esos que oigan. ¿Se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla con sus discípulos? Él siempre dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga entendimiento, que entienda. ¿No? ¿Por qué? Porque esa es una gracia, es un don divino que lo da solamente al que lo quiere recibir. Ustedes han escuchado este versículo que dice que la gracia de Dios es, ¿cómo es? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Han escuchado ese versículo? En Romanos, me parece. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando uno no es espiritual, cuando uno no ha nacido del espíritu, no es capaz de entender este versículo por nada. No hay forma de explicarlo que lo entiendan.
Y yo les puedo dar fe de esto, porque yo antes de ser cristiana evangélica, he leído la Biblia, la he leído. ¿Y ustedes creen que yo lo entendía? Según yo, porque yo leía, bueno, no el Antiguo Testamento no lo leí, leí el Nuevo Testamento solamente. Y me gustaba, la Biblia me parecía muy bonita. Las historias, ¿cómo se llaman? Las parábolas, me parecían muy bonitas en los evangelios. Leer Romanos, leer Efesios, no lo podía entender. Me parecía interesante algunos consejos de la familia y todo, pero no lo podía entender. La verdad es que me parecía, ¿qué dirá aquí? ¿No? El Apocalipsis, eso sí me pareció imposible de entender, esto de la mujer, el dragón. No, no entendí ni Jota, no lo entendí nada. Yo decía, ¿por qué la gente le tiene miedo al Apocalipsis? No se entiende. Pero cuando yo recibí a Cristo y leí la Biblia otra vez, que esa palabra tenía tanto sentido, tenía tanta, cómo lloraba leyendo la Biblia, ¿no? Y entonces yo realmente doy fe que la Biblia sin el Espíritu no la entiendes, no la puedes entender. Podrás entender una que otra cosa, pero en la forma literaria, como está ahí escrito, que de por sí ya es bonito, pero el Espíritu no te habla, no te redarguye, no te aconseja, de verdad que es complicado eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga el entendimiento, que entienda que esto es una gracia de Dios. Aquel que es hijo de Dios escucha la voz de su padre. El que es oveja escucha la voz de su pastor. Esto es claro, hermanos. Por eso, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces tú los vas a reprender. Eso es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. Tú les vas a reprender, pero van a haber un montón que no te escuchan porque estos no son del redil, no son ovejas del pastor. No son hijos del Padre, no tienen oídos para oír. A eso se refiere con que el que quiere, el que oye, que oiga, ¿no? Y el que no quiere oír, que no oiga, porque casa rebelde son. Muy bien, entonces aquí vemos que en este pasaje, en la primera parte, le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a llamar para que tú seas atalaya y tú vas a tener que reprender el pecado y le vas a tener que denunciar el pecado, te oigan o no te oigan. Seguro que no te van a oír porque es casa rebelde. Y por otra parte, te voy a hacer mudo. Eso es básicamente de lo que se trata el capítulo 3. Ahora vamos a avanzar un poquito con el capítulo 4. Yo creo que sí nos da tiempo para terminarlo. Dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Pondrán contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Y afirmarás luego tu rostro contra ella y será el lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año, ¿no? Día por año, perdón, 40 días. Me confundí de nuevo el versículo 6. Dice, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho. Segunda vez llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año te lo he dado. El asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí
He puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que ya hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos en el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos, al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de buey en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Y me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medio y con espanto, con medida y con espanto. Para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¿Qué tal? Ya. Bien, entonces el Señor le había dicho a Ezequiel que se iba a quedar mudo, que no iba a hablar, no iba a poder hablar aunque quisiera, pero que iba a profetizar de una manera bastante extraña, bastante diferente a todos los demás profetas. Yo creo que ningún otro profeta ha profetizado como él, es decir, sí han habido quienes se han amarrado, que han hecho cosas, pero como al extremo de Ezequiel, nadie. Ahora, ¿qué cosa hizo Ezequiel? Primer indicación que le da Dios, le dice, ¿sabes qué, Ezequiel? Tómate un ladrillo y a un adobe. ¿Ustedes saben qué es un adobe? Un adobe es una pieza para construcción. Es un paralelepípedo regular que se hace de barro. Se hace de barro secado al sol con paja. Un adobe es un pedazo de barro secado al sol, como dice Charo. Es tierra con paja, lodo, barro, ¿no? Que para que no se desarme le ponen paja ahí para que esté así entero, ¿no? La cosa es que el adobe, a diferencia del ladrillo, porque ya el ladrillo utiliza otros elementos, el adobe es es tierra, pues, ¿no? Tú quieres clavar un clavito en un adobe, ¿puedes o no puedes? ¿Es fácil o es difícil? Es fácil porque es suave su superficie. Pero si tú quieres clavar un clavito, que no sea de acero, en un ladrillo, ¿puedes o no puedes? Sí. Es más difícil porque los ladrillos ya son cocidos, son más duros. Se doblan, tiene que ser ladrillo de acero, que digo, clavo de acero para que no se doble, ¿no? Y tienes que tener fuerza o taladro en todo caso, ¿no? Esas cosas que y entra el clavo. Bien, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que le había dicho Ezequiel? Dios le dice, no ladrillo, le dice adobe, ese de tierra, ¿no? Que coja un ladrillo, un adobe y que haga qué en ese adobe. Iba a tallar una representación de Jerusalén.
tenía que tallar a Jerusalén ahí en ese adobe. Y saben que para los israelitas, ellos habían recibido de parte de Dios un dicho, una promesa, digamos así, que, que Jerusalén está en la palma de la mano de Dios, ¿no? ¿Puede haber un lugar más inaccesible para el enemigo que la palma de Dios? ¿Puede existir mejor lugar que la palma de Dios? Para que se defiendan del enemigo. Sí, ¿cuál? ¿Puede haber? ¿Sí o no? No hay enemigo. No, es el lugar más seguro. Efectivamente, no hay un lugar mejor para estar que en la palma de Dios. Pero Ezequiel decide que... Ah, y otra cosa es que decían que Jerusalén era una ciudad. Es que saben qué ha pasado con los judíos y aún ahora sigue pasando, es que ellos sienten que son el pueblo de Dios y por lo tanto mejor que ellos no hay. Y ellos se sienten como superiores al mundo entero. Pueblo escogido, pues, imagínense. Encima les ha ido tan bien en la vida, muchísimas veces les ha ido mejor de lo que podría haberles ido. Miren en la guerra de los 6 días, ¿no? De lo que estaban desaparecidos y esparcidos por el mundo entero, volvieron a formar país y están ahí en su país. Eso es la historia reciente, pero antes los han llevado de esclavos a Siria, a Babilonia, en Egipto, y de todos los lugares han salido, pero fortalecidos, fuertes, llenos de su fe. Así que ellos tienen una identidad cultural, social y religiosa muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces ellos decían, que Jerusalén jamás, o sea, al ser una ciudad tan sagrada, ustedes saben, Daniel oraba mirando a Jerusalén, ¿no? Ellos pensaban que Jerusalén era irreproducible, irrepetible, y por lo tanto hacer una especie de maqueta de Jerusalén en un adobe era un insulto tamaño, era una cosa insólita, inaudita, era hasta pecaminoso a los ojos de los judíos que alguien se atreva a hacer una representación de Jerusalén en algo tan endeble y tan destructivo, ¿cómo se puede decir? Tan fácilmente destructivo, como Deleznable, deleznable, como un adobe. Y ahí, en ese adobe, hace, ¿cómo se llama este señor? Ezequiel, hace una réplica de Jerusalén. Un agravio está, muy bien, Mili. Era un agravio que hagan una representación de esa ciudad santa, de esa ciudad deseable, de esa ciudad envidiable, ¿no? En un adobe, en un material que tú le haces chac y se rompió. Y ellos dijeran, no, ¿qué has hecho, Ezequiel? Y no contento con eso, Ezequiel no solamente eso, sino que puso alrededor una muralla. ¿De qué era la muralla que había puesto? Ahí está. Dice, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza. Y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella ariete alrededor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que debe hacer? Básicamente tenía allí un ladrillo, ese ladrillo, adobe, era la ciudad de Jerusalén. Y alrededor todos los ejércitos rodeando Jerusalén, ¿no? Con arrietes. ¿Qué es un arriete? Sí, efectivamente, campamento afuera, alrededor, ¿no? Estaba sitiando Jerusalén. Estaba representando un sitio a Jerusalén. ¿Qué es un sitio a Jerusalén? Era un ejército invasor queriendo entrar a Jerusalén. ¿Ya? Muros de contención. Ya. Arriete no es un muro de contención. ¿Qué es un arriete? Es un arma. ¿En qué consiste? Era una viga gruesa con la que abrían las puertas. Una viga tremenda. Efectivamente. Con un adelante.
Esos te puedes equivocar. Cuando dice poner sitio contra Jerusalén, voy a hacer ¿cómo se llama? Un ejemplo, yo creo que es más fácil. ¿Cuántos de ustedes conocen Chanchán, la ciudad de barro más grande del Perú y del mundo entero? Ahí. Creo que todos hemos oído hablar de Chanchán. Si es que no lo conocen, por lo menos se lo imagina. La ciudad de Chanchán, lo que queda ahora y que está ahí cerca de Huanchaco, está rodeado con una muralla de barro. Todo es de barro allí, ¿no? Cuando esta era la ciudad de los reyes de esa época. Pertenecía a la cultura chimú. Pero luego vinieron los incas y los incas quisieron apoderarse de la cultura chimú, como de todas las demás culturas, ustedes saben, ¿no? La cultura incaica vino y comenzó a crecer, anexando a su imperio las otras culturas que estaban floreciendo independientemente. Las anexa en un solo reino, en un solo gobierno. Pero obviamente todos querían su independencia, todos querían seguir siendo libres en su mundo, bueno. Y así que como estaban rodeados de muralla, nadie podía entrar. Entonces, ¿qué hacían los incas? Hacían sitio. Hacer sitio alrededor de la ciudadela de Chanchán implica que el ejército está completamente rodeando toda la muralla, todita la muralla rodeada, ¿ya? Pero, ¿ustedes para qué creen que los soldados se ponen alrededor de la muralla? Para que nadie pueda entrar ni salir, y entonces cortan todo el suministro de alimento y de agua. O sea, no es solamente pararse ahí, tiene un objeto, es evitar que salgan o que entren. Que salgan para escapar o que entren para traerles ayuda. No se puede, los incomunican. Entonces la gente adentro de las murallas va a llegar un momento que se quede sin agua, que se quede sin comida, que se quede sin suministro y entonces tengan que decir, ya no puedo aguantar más el encierro, ¿no? Entonces, para debilitar al enemigo, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo ahí adentro está de hambre, está de sed, entonces el ejército que está afuera esperando que llegue ese momento, entonces usan sus arrietes, que son esas son las cosas para derribar puertas. Incluso los mismos muros lo pueden derribar con el arriete, pero empiezan con la puerta, que es lo más fácil de derribar en todo caso. Abre las puertas, la gente está hambrienta, no tienen mucho con qué defenderse y así que se apoderan de lo que está ahí adentro. Entonces, básicamente eso es lo que había hecho Ezequiel. Había hecho una representación de tierra, de adobe, de Jerusalén. Encima la hace esa representación sitiada por un ejército enemigos, estaban alrededor de todo. Entonces dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Mira lo que le está diciendo Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ezequiel? Primero, demostrando que Jerusalén era muy, muy fácil de destruir. Encima que estaba sitiada. Luego ahora le dice Dios en el versículo 3 que se tome también una plancha de hierro y le dice, ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, y afirmarás luego tu rostro contra ella, y será el lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Pero miren, ahí está la maquetita de Jerusalén, aquí, y alrededor de la maqueta de Jerusalén, la placa, ¿no? Y la cara de Ezequiel pegada ahí. Ahí está, la cara de Ezequiel pegada al fierro ahí, ¿no? Ezequiel, claro, eso estaba en el piso. Para que la cara de Ezequiel esté en esa muralla de metal, Ezequiel tenía que estar en el suelo, ¿no es cierto? Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, le dice. Miren a Ezequiel, aquí sí que Ezequiel hacía cosas que eran bastante extrañas, le dice, ¿no? Y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel.
Ustedes saben que Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Al norte le llamaban Israel y al sur le llamaban Judá. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, le dice que debería acostarse sobre su lado izquierdo. ¿Cuánto tiempo tenía que estar sobre su lado izquierdo? 390 días, un año lunar. Tenía que estar acostado, un año acostado sin levantarse. Imagínense, y de un solo lado. Imagínense que tú te acuestes, imagínate, una semana nomás sobre un solo lado de tu cuerpo. ¿Cómo despiertas al terminar esa semana? No, solo imagínate que es solo un día. ¿Cómo quedarías tú después de estar acostado en una sola posición durante 24 horas? Imagínalo por una semana, por un mes, por un año. Bueno, un año lunar, 390 días. Tenía que estar acostado sobre su lado izquierdo, así, ¿no? Todo ese tiempo, y le dices, ¿sabes qué? Aquí no te muevas, tu cara tiene que estar contra ese metal y ese metal ahí contra Israel. No contra Jerusalén, perdón. Esta cantidad de tiempo es por la maldad de Israel, del reino del norte. Ahora, pasado esa cantidad de tiempo, tú te vas a acostar, ahora, sí, insoportable, incómodo. No, ¿cómo se llaman las personas que van al hospital? Y los acuestan, o a los viejitos cuando les dan unas enfermedades esas que se quedan, que ya no pueden caminar, y solo tienen que estar sentaditos o acostaditos, uno lo tiene que estar moviendo de posición porque ellos no se pueden mover, pero si uno no los mueve, le salen escaras. ¿Ustedes han oído hablar de las escaras? Que son dolorosísimas, y es que es el hueso mismo de tu hueso que se mete en tu carne y hace unas heridas bien feas, bien dolorosísimas son las escaras. Pobre Ezequiel, estuvo casi pues un año, 390 días, ¿no? Que estuvo acostado así. 390 días, hermanos, qué horrible. Casi 400. Y después, como si eso no fuera poco, le dice, y ahora voltéate al otro lado y ponte a la derecha, siempre con tu cara contra esa muralla, y ¿sabes qué? Ahora vas a estar ahí 40 días. Imagínate la situación de Ezequiel, ¿eh? Porque Ezequiel estaba mudo, no podía hablar. Segundo lugar, si bien estaba mudo, podía moverse, ¿no? Así que comenzó a hacer los soldaditos, los caballitos, ahí haciendo la maqueta de Jerusalén. Ya tuvo todo listo, ahora acuéstate. Un año acá, 40 días allá, ¿no? Ya. Y le dice, no te preocupes porque para que no te muevas, le dice Dios, ahí está, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás. Porque ahí va a haber un momento en que se duerma, ¿no? Y uno cuando está dormido se mueve de aquí para allá, ¿no? Pero le dijo que ni aún dormido se iba a mover porque Dios le había puesto ataduras a Ezequiel para que aguante la posición. ¿Ustedes qué piensan? ¿A Ezequiel le pasó chévere ese añito ahí acostado de un lado y después al otro lado? ¿Ustedes creen que lo disfrutó? No. Y además de eso, no solamente eso, que él no lo disfrutó, ¿qué piensan que la gente que lo miraba a Ezequiel, qué decían? ¿Qué pensaban de Ezequiel? Estaba loco. Casa rebelde, ¿no? Encima, casa rebelde. Yo me imagino que lo veían a Ezequiel y decían, y pensar que este hubiera sido nuestro pastor, ay, de lo que nos salvamos, qué roche. Mudo. Y no solamente que estaba acostado de un solo lado, que estaba con su cara ahí en ese metal,
y que no podía hablar, sino que además, miren, ahí le dijo, vas a comer un pan. Ese pan tiene que estar cocinado con excremento humano. Imagínense, yo ya si el excremento humano debe, se digo, si el excremento de vaca cuando lo queman huele mal, el excremento humano, yo no tengo idea a qué huela, pero debe haber sido asqueroso, ¿no? Tanto, o sea, imagínense esta situación, cuando tú lo comienzas a mirar y dices, Dios mío, qué admirable el valor de Ezequiel para soportar semejante petición de Dios, ¿no? Era extrema, definitivamente. Le dice, Señor, por favor, yo nunca, ni siquiera he comido carne. O sea, imagínate, comerte carne de un chancho para un israelita, eso era pecado, pero comer carne de chancho a comer algo cocinado con excremento humano, Ezequiel dijo, mira, yo aguantaré 390 días acostado de un lado, lo aguanto. Por ti, Señor, yo lo aguanto. ¿Quieres que luego me vuelva al otro lado? Lo hago, Señor. ¿Quieres que coma solo pan y agua? Y está bien, yo lo como. Y agua y mirlo y no sé cuántas cosas le dijo, ¿no? Lentejas, milo, avena y habas, cebada, trigo. Eso es lo único que podía comer, esa es su lista. No podía comer nada más. Pero esto cocinado con excremento humano. Entonces el Señor, él le dice, Señor, por favor, no me hagas esto, no permitas, no me mandes que coma con excremento, cocinando con excremento humano. Ya solamente sacar el excremento y llevarlo para luego encenderlo. Señor, no, por favor. Y Dios le dijo, está bien, Ezequiel, ya me has convencido. Voy a cambiarte. No lo vas a cocinar con excremento humano, sino que lo vas a cocinar con excremento de toro, de vaca. Se le dio la chance de que cambie, ya no por excremento humano, sino por excremento. Ya, listo. Y tenía que comer poquito, medio litro de agua en todo el día y por partecitas. ¿No? Y no sé cuánto de pan, pero tenía que comerlo por pedacitos, ¿no? Imagínense, ya ahora sí, esta es la situación de Ezequiel. Ezequiel se había atrevido a hacer una representación de Jerusalén en un material despreciable, cosa que los israelitas veían como un insulto tamaño. Después le había puesto una representación de un ejército enemigo alrededor. Había hecho una muralla metálica para defender a Israel, pero esa muralla es cambiada por el rostro de Ezequiel. Ezequiel tenía que estar ahí. Y luego que tenía que estar acostado de un lado. No podía moverse ni de noche. Pobre hombre, ¿no? Y luego que tenía que comer así de extraño, la gente lo miraba. ¿Ustedes creen que habrían dicho, qué admirable Ezequiel, qué valor que tiene para hacer estas cosas? O habrán dicho, ay, ¿qué le pasó a este? Qué desgracia, uy, qué roche, menos mal que no es de mi familia. ¿Qué creen? ¿Qué habrán dicho? Como dice Marlene, ¿cuál habrá sido su pecado? ¿Qué habrá hecho este hombre para que lo castiguen tan feo? ¿No? O sea, en realidad, ver a una persona sufriendo, puede uno decir, ay, ¿no? Pensar que Dios está obrando en ese aspecto es bien raro. Uno mismo podría estar en la tentación de decir, no, Señor, no, yo no lo hago. Pucha, que está seguro, Señor. No. Miren que Ezequiel lo único que pidió es que le cambien, que ya, si quieres que coma poco, como poco. Quieres que duerma de un lado y si no me mueva, ya, pero por favor, lo único que él pidió es no comer con cocinando, quemando excremento humano, ¿no? Pero creo que nosotros hubiéramos dicho, Señor, ¿estás seguro que un año quieres que esté acostado de este lado? No, Señor, ¿y qué tal si mejor me pones un colchoncito paraíso? ¿Y qué tal si mejor, no acostado, sino sentado, con una de esas sillas que se pueden estirar? Y les... no, creo que hubiéramos negociado un poco más que Ezequiel de repente, digo yo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Aquí hay una cosa interesante.
Y dice, yo hubiera pedido 20 confirmaciones, como Gedeón, que llueva y que no se moje esto. Sí, esta vez que solo llueva, pero que solo se moje esto. Señor, pensándolo bien, mejor que no llueva 20 años. No, Señor, ¿sabes qué? Mejor que sí llueva, pero que llueva con tormenta, con relámpago, ¿no? Realmente nosotros estamos viendo aquí en este capítulo 4 cómo el Señor le pide cosas a Ezequiel completamente difíciles. No es fácil lo que le pidió a Ezequiel. Miren, si solamente hacer el esculpir Jerusalén en ese adobe ya era malo para Ezequiel, ¿no? Yo pediría una nube. Ese Miguelito, ¿no? Realmente nosotros debemos mirar y ver y pedirle al Señor que nos ayude a ser tan obedientes como era Ezequiel. Ezequiel estuvo dispuesto al sacrificio, estuvo dispuesto al sufrir todo esto que el Señor le estaba pidiendo, estuvo dispuesto a obedecer, no importa cuánto a él le cueste. Y esto es posible. ¿Por qué? ¿Por qué es posible uno llegar al sacrificio? Porque lo que hizo Ezequiel obviamente fue sacrificio, ¿no? Uno puede estar dispuesto al sacrificio cuando realmente entiende que no hay mejor cosa que obedecer a Dios, aunque tú no entiendas lo que el Señor te está pidiendo, porque el Señor es especialista en pedirnos cosas que a nuestros ojos suenan terribles, ¿no? No te cases con este señor, pero lo amo. Bueno, pues ahí tú, ¿no? Y después está ahí, Señor, quítamelo, te lo mando, Señor. ¿No? El Señor nos pide cosas que suenan realmente locas, difíciles, imposibles, ¿no? A ver, de todos los que estamos aquí, seguramente el Señor nos ha pedido un montón de cosas. Y nosotros decimos, Señor, si ya nos cuesta venir al culto solamente, imagínense que nos pida más, ya como que pucha, Señor, no te pases, ¿no? Ya está bien, mira, ya mucho que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué sé yo? Crazy and extremely dangerous things. Está tirando su English el Miguelito, caray, muy bien. Realmente el Señor pide cosas extrañas, porque realmente es extraño. ¿Ustedes creen que Ezequiel entendía el propósito porque el Señor le estaba diciendo, haz esto? Es que, ¿sabes qué? Dios a veces no te explica, te dice, haz esto, y tú dices, ¿estás seguro, Señor? Creo que te estás equivocando, Dios, ¿no? Otra cosa que también podemos ver aquí es que para pagar el pecado de Israel, pide 390 días. Y para representar el pecado de Judá, pide 40 días. ¿Qué entienden ustedes allí? El pecado de Israel era más grave. El pecado de Israel era mucho más grave. Lo que pasa es que en Israel la idolatría había entrado, pero ya fue avalada por sus autoridades. Por lo menos en Judá, las autoridades condenaban la idolatría. En cambio, en Israel, sus autoridades les habían puesto ahí los becerros de oro. Acá uno, acá y el otro más allá, vengan a adorar aquí, dijeron, ¿no? Jeroboam creo que fue el que hizo eso, ¿no, Charito? Entonces, imagínate, si tienes tus autoridades, igual que nosotros, vemos al presidente, ¿cómo se llamaba? Alejandro Toledo, entregando al Perú a los apus del Cusco, ¿no? ¿Qué más? Cada cosa que las autoridades hacen que pueden dañar tremendamente al pueblo. Y uno puede decir, pero qué pecado, qué mal le hace, él querrá, ¿no? Pero y con tal que yo me porte bien, suficiente, no es suficiente que tú te portes bien, porque el pecado de otro mancha tu tierra, contamina tu tierra. Nosotros tenemos que orar por tener una nación santa, ¿no? Sí, Jeroboam. Miguelito está en inglés.
Ah, sí, no, Fujimori se bañaba en las guaringas, tenía su bruja particular y lo presentaba así como si fuera algo tan, tan, natural, tan obvio. No se debe, o sea, realmente, como dice Charo, no way. Es decir, entonces, para el Israel, 390 días, para Judá, 40 días. ¿Y quién lo tenía que hacer? Toma, pobrecito Ezequiel, el profeta. Es decir, que los profetas tienen un llamado interesante, bastante interesante, pero muy sacrificado. El Señor nos dice a todos, todos nosotros pidámosle al Señor, ¿ah? Así dice, que tengamos don de sanidad, que tengamos don de lenguas, que tengamos don de discernimiento, pero sobre todas las cosas pidamos, ¿qué nos dice Pablo? ¿No? Don de profecía. Don de profecía. Ay, es que, pero sobre todo que profeticen, este es el máximo sueño, sobre todo que profeticen, pero los profetas, hermanos, los profetas tienen que ser obedientes hasta la muerte, porque si no, ay. Bueno, en realidad todos tendríamos que ser obedientes, pero es que un profeta tiene privilegios que los otros no tienen, ¿no? Muy bien, entonces, continuamos nosotros acá. Miguelito dice, así es, así ya, yo no quiero ser profeta. Bueno, para que el Señor le hace a comer a Ezequiel por pedacitos, así de rato y rato, así especiado un pedacito y después otro pedacito y después... Miguel dice que se trauma con Ezequiel. No te preocupes, Ezequiel ha sido el único en su serie. Ya los demás profetas sí han sufrido, pero no como Ezequiel. Ya me dio risa, mija. Luego dice que esto de que comerán el pan por peso y con angustia, porque le dijo, tú pesarás tu harina, así, una cantidad exacta, con eso harás tu pan, y cuando esté listo tu pan lo vas a comer por partecitas, por pedacitos, para que te alcance para todo el día, y vas a hacer un pan por día, no puedes hacer más, por medida, por peso. Entonces, ¿por qué le dice? Porque comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad, ¿no? Y tú, dice, ya pasando al capítulo, hoy no, ya no pasamos. Nos quedamos en el 5 ya, para hacer el otro miércoles, porque ya son las 9, ya no me había dado cuenta que había pasado la hora. Pues una vez que me pongo a hablar ya. Entonces, nos quedamos terminando aquí el 4, en lo que el Señor le pidió a Ezequiel que hiciera, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Qué les parece el estudio de Ezequiel? Hola. Interesante. Muy bien. Revelador. Interesante pero traumante, dice Mijael. No, Mijaelito, ya van a venir momentos mejores en más adelante. Del capítulo 11 en adelante ya todo es bonito ya. Muy bien, lean su Biblia, por favor, lean, avancen. Vamos a leer hasta el capítulo 7, ojalá que avancemos a algo, pero léanlo, por favor, varias veces es mejor. Busquen en el diccionario alguna palabra que no conozcan, traten de entender lo más posible y ya la otra semana nos volvemos a reunir a ver lo que el Señor nos tiene que decir en su palabra. Es bien interesante, hermanos, todo lo que el Señor nos desafía a través de la vida de estos profetas del Antiguo Testamento. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor Dios de los cielos, queremos agradecerte por la vida de Ezequiel. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de él.
Y antes de que Él empiece con su trabajo profético en medio de una casa rebelde, lleno de pecado, como lo que estamos viendo ahora, Señor, en nuestro alrededor, estamos viendo cómo la maldad y el pecado está creciendo a tal punto, Señor, que es increíble que la gente se ha olvidado de la moral, se ha olvidado de lo que es bueno, ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y podemos ver a miles de mujeres saliendo por la calle pidiendo matar a sus bebés en sus vientres, y podemos ver a muchísimos más, miles y miles de personas saliendo por la calle diciendo tener orgullo de ser homosexuales, el orgullo gay. Y vemos, Señor Dios de los cielos, tanta perversión, tanta corrupción. Estamos viendo, Señor, que el pecado en nuestros días se ha aumentado de tal manera, la idolatría, la corrupción, la mentira, el asesinato, la violencia, son cosas que han aumentado de una forma alarmante. Por eso, Señor, estamos viendo que en medio de un pueblo tan de dura cerviz, tú necesitas profetas también que estén dispuestos a hacer las cosas de forma tan radical como Ezequiel. Pero tú no nos llamas, Señor, porque nosotros seamos, oh, qué buenas personas, sino que tú nos capacitas en el camino mientras nosotros estamos llegando hacia la perfección. Señor Dios de los cielos, así como tú permitiste que Ezequiel viera 2 veces tu cabot, tu Shekinah, así también, Señor, tú lo equipaste con más fe. Él no podía dudar de ti, él no podía dudar de tu grandeza y de tu misericordia. Seguramente su alma se llenó de poder al estar al cerca tuyo, al llenarlo tú con el Espíritu Santo, que él estuvo dispuesto a hacer todo lo que él hizo en este tiempo, Señor. Señor, por eso nosotros queremos pedirte también que tú permitas que nosotros podamos ver tu cabot y tu Shekinah y que nos llenes así de tu poder y de tu misericordia para nosotros poder estar dispuestos también a estar dispuestos también como Ezequiel a obedecerte hasta que duela, a obedecerte, Señor, hasta en un momento que parezca incomprensible, cuando aún la obediencia a ti parezca que sería de locos, como en el caso de Ezequiel. Señor Dios de los cielos, ir en contra de la cultura que domina, ir en contra de las tradiciones, ir en contra de la mayoría. Señor Dios de los cielos, no es fácil. Por eso tú has dicho que la iglesia, la fe, la creencia en ti no es para gente débil, sino para valientes. Por eso tú nos llamas tus soldados, por eso tú nos llamas tu ejército, por eso tú eres el Dios de los ejércitos. Por eso tú, maravilloso Dios de los cielos, eres el que nos capacitas nuestros dedos, nuestras manos para la batalla. Eres tú el que nos pone la armadura. Eres tú el que nos das ¿cómo se dice? Bueno,